Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer que hayáis acudido a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña el director gerente del SEPAD, José Vicente Granado. El objetivo de la convocatoria de prensa tiene un doble objetivo. En primer lugar, avanzar los datos con respecto a lo que significa la promoción de la autonomía personal. Y, en segundo lugar, también abordaremos un resumen del plan de choque, de lo que está significando el plan de choque en cuanto a las esperas de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación al acceso a las prestaciones una vez que se encuentran en situación de dependencia. Y ese es el objetivo, esos son los dos objetivos que va a tener esta convocatoria, ¿no? Con respecto al primero, decirles que un comentario general, que es bueno que lo tengamos en cuenta, es que el objetivo de la denominada Ley de Dependencia siempre ha sido inicialmente que las personas vivan el máximo tiempo posible libres de esa situación de dependencia. O dicho de otra manera, nuestro objetivo, el objetivo como sociedad, debe ser promocionar que la persona sea autónoma. Para que la persona sea autónoma se pueden tomar dos decisiones. Una decisión que es una decisión preventiva, es decir, intentar retrasar que la situación de dependencia aparezca, y una segunda forma es, si se produce una determinada situación que necesita algún apoyo, pero con ese apoyo es suficiente para poder seguir manteniendo una vida autónoma para esa persona, pues se le proporciona el apoyo. Y luego ya se encontraría todo lo que es el ámbito de la atención a las personas en situación de dependencia. Eso, digamos, que serían los tres estadios. Con respecto al primer apellido de la Ley de Dependencia, en este país en general, y sobre todo con lo que se produce en relación con el Real Decreto Ley 20/2012, que es un decreto que queda con una infrafinanciación muy importante a la Ley de la Dependencia desde su publicación hasta hace aproximadamente un par de años, que es cuando se empieza a recuperar la financiación y la aportación y la inversión por parte del Estado de la Ley de la Dependencia. Y habrá más cambios, porque saben que ayer fue pública un auto del Tribunal de Cuentas que viene a decir que la financiación de la dependencia forme parte de la financiación autonómica, como forma parte la sanidad, como forma parte el resto de las competencias que de forma estatutaria tienen las distintas comunidades autónomas. Pues, independientemente de eso, ahora mismo lo que hemos hecho hemos sido capaces de ir recuperando progresivamente la parte del nivel mínimo de atención directa a las personas que no teníamos desde la publicación del Real Decreto Ley 20/2012, y además recuperar completamente el nivel acordado. Por lo tanto, podemos meternos en programas preventivos para que las personas puedan vivir el máximo tiempo posible de forma autónoma. Y esa es la primera de las partes que quiero resaltar, ¿no? Para que una persona sea autónoma debemos destinar muchos recursos a aquellos determinantes que les hacen perder esa situación de autonomía, como es hacer un envejecimiento activo, como es hacer un envejecimiento más saludable
y como es tener una red de apoyo social más importante en la comunidad donde vives. Esas serían las 3 patas que permiten que una persona pueda vivir de la forma más autónoma posible. Ha habido múltiples programas de envejecimiento activo. Yo aquí tengo que agradecer a las organizaciones de mayores, tengo que agradecer a los centros de mayores, tengo que agradecer a los hogares de mayores que han sido capaces de preocuparse por tener un envejecimiento más activo y por tener un envejecimiento que les lleve a una situación de mayor percepción de salud y de bienestar y, por lo tanto, de autonomía. Pero, sin duda ninguna, la Administración sanitaria tiene que invertir en que eso pueda seguir siendo así. Esto tiene un hecho significativo en los últimos años, que es el impacto que sobre el envejecimiento activo ha tenido la pandemia de la COVID-19, que ha hecho que en la fase de confinamiento estas personas que estaban acostumbradas a realizar actividades que les llevaban a una situación de un envejecimiento activo, pues se ha visto, como el resto de la sociedad, que esas actividades han disminuido de forma importante. Por lo tanto, la implicación de las administraciones en este momento tiene que ser recuperar el envejecimiento activo, ayudarles a recuperar el envejecimiento activo, porque esto tenemos que hacerlo con ellos y para ellos, pero al mismo tiempo realizar una especie de plan de choque para poder llegar a los niveles que teníamos previo a la pandemia. Y en eso es en lo que nos hemos empeñado, ¿no? Por lo tanto, estos son los objetivos fundamentales que nos han guiado, y a partir del mes de junio hemos puesto en marcha una serie de servicios que estarán desplegados por toda la comunidad autónoma de Extremadura a través de los centros de mayores y hogares de mayores en general, que forman parte de la habilitación funcional, básicamente en terapia ocupacional, musicoterapia, atención psicológica, fisioterapia, preparación física, entrenamiento cognitivo y estimulación cognitiva y actividades formativas para ir reduciendo la brecha de vulnerabilidad que se puede producir con la incorporación de la digitalización a nuestro mundo. Por lo tanto, actividades que tienen que ver con las tecnologías de la información y de la comunicación. La periodicidad de estas actividades que se desarrollan dentro de los centros de mayores y centros residenciales es de lunes a viernes. Suelen ser en horario de mañana y de tarde en cada uno de los centros y de los hogares de mayores. Las sesiones se organizan en formas de grupos, lo cual permite una convivencia y un arraigo muy importante para esas personas y una sensación de pertenencia que evita que se tenga la sensación de soledad no elegida, y la intensidad en el número de sesiones que se dan, pues en los centros de mayores suelen ser de 2 horas de funcionamiento cada uno de los grupos de media, y en los centros residenciales de 3 a 4 horas semanales. Es una inversión la que hemos destinado, que proviene de fondos europeos, que aprovecha la sinergia entre lo que es el programa operativo que está finalizando con la regla N+3, pero además que ha sido aprovechado para soportar y ser más resiliente el sistema de protección frente a la COVID. Es decir, forma parte de esos fondos europeos que se reconvirtieron del programa operativo al programa REACT-EU. La dotación para toda la comunidad autónoma es de 1.160.000 euros y los servicios están, como digo, desplegados en todos los centros.
Por darle alguna información más al respecto, le digo que en la provincia de Badajoz llevaremos musicoterapia, habilitación funcional y apoyo psicológico en un total de 23 centros de mayores y 14 centros residenciales de toda la provincia. Impartiremos en este año, porque el programa tiene una periodicidad de un año, luego iremos renovando sujeto a los presupuestos ya que vayamos habilitando normalmente, de más de 4.400 horas de habilitación funcional, 3.600 horas de apoyo psicológico y alrededor de 4.000 horas de musicoterapia. En la provincia de Cáceres están dirigidos a 14 centros de mayores, 10 centros residenciales y 15 centros de día, los beneficiarios, y se impartirán más de 2.900 horas de habilitación funcional, de musicoterapia y fisioterapia y más de 2.100 horas de programas de envejecimiento activo. Para todo ello, como pasa siempre en la nueva economía de los cuidados, esto necesita de la presencia de personas que presten estos servicios, estos apoyos, y eso permitirá tener una sociedad más rica porque generará empleo. Y generará empleo alrededor de estos servicios. Es verdad que irán esos empleos dirigidos a la prestación de estos servicios y que tendrían una duración de alrededor de 24 meses, pero a fin de cuentas estamos incorporando una sociedad también más rica, ¿no? Esta es la prevención que queremos hacer para que las personas envejezcan de una forma mejor y de una forma más autónoma, pero cuando la persona cree que se encuentra con alguna necesidad de apoyo, bien en las actividades básicas o bien en las actividades instrumentales de la vida diaria, lo que hace es solicitar la valoración para incorporarse al sistema de atención a la dependencia. Estos saben que estamos inmersos en este momento en un plan de choque para dos cosas. La primera de ellas, poder absorber las listas de espera insoportables que teníamos en la valoración de la dependencia y, en segundo lugar, para generar servicios de calidad que, como consecuencia de la valoración, entendemos que son necesarios para esas personas para poder atenderlas. Estamos hablando de plazas residenciales, estamos hablando de plazas de centro de día, estamos hablando... Esos dos componentes tiene el plan de choque. Lista de espera por un lado e incremento de plazas y cambio de modelo residencial, de centro de día, de ayuda a domicilio, de teleasistencia, etcétera. Me voy a referir, puesto que ya lo he hecho en otras comparecencias, con respecto al número de plazas de centros residenciales, centros de día y demás, y porque próximamente tendremos que negociar y pactar en el seno del Consejo de Política Autonómica tanto el precio de la plaza en las residencias de titularidad municipal como en el número de plazas concertadas con estas residencias municipales, que nos van a permitir un incremento muy importante en el número de plazas, también con la creación de nuevos centros residenciales, como ya les hemos anunciado, no solo los 8 centros de convalecencia, sino también otros centros residenciales que se están poniendo en marcha gracias a la participación de las diputaciones provinciales. Pero me quiero referir en este momento, puesto que ha habido noticias al respecto hace poco tiempo, a lo que es el abordaje de la lista de espera en materia de dependencia. Decirles que si nos vamos a la fecha en la que se aprueba el plan de choque, que es en enero del año 2021, tenemos que hacer un histórico de lo que suponía la valoración en el año 2021, en enero del 2021, hasta junio del 2022. Es verdad que esto tiene un sesgo
a la hora de decirlo, y el sesgo que tiene es que los créditos se incorporaron bastante después de haber sido aprobado el plan de choque. Es decir, aunque el plan de choque fue aprobado en enero del año 2021, los créditos que venían del Gobierno de España no se incorporaron hasta mediados del año 2021. Por lo tanto, los resultados podían haber sido mejores, pero aún así son resultados bastante importantes para las personas que, estando en situación de dependencia, solicitan la valoración para incluirse dentro del sistema. El primer dato, que no se incluye dentro de los parámetros que se miden dentro del plan de choque, pero que a nosotros nos parece muy importante, es que la confianza en el sistema de protección que genera el SAD ha seguido creciendo en Extremadura. De hecho, hemos tenido en este periodo una incorporación de solicitudes de 3.430 más, es decir, un incremento de un 6,54% de personas que han querido incorporarse al sistema de atención a la dependencia. Eso nos lleva a los máximos históricos en el número de solicitudes, y es que en el momento actual hemos tenido en el sistema de atención a la dependencia un total de 55.906 solicitudes, casi 56.000 solicitudes, que nos sitúa en la segunda posición en España en relación con números de solicitudes por población. Y esto es importante decirlo. Somos la segunda comunidad autónoma en confianza del ciudadano en el sistema de atención a la dependencia. En segundo lugar, para mí el indicador más importante, porque creo que es uno de los que teníamos que abordar de forma urgente, son los tiempos de acceso a valoración y a que se negocie el plan individualizado de atención. Decirles que en el global, no estando satisfechos, creo que tenemos que seguir en esta senda, los datos son muy esperanzadores, porque desde enero del 2021 a junio del 2022 hemos reducido la espera en 8 meses. Hemos reducido la espera alrededor de 232 días. Si descomponemos esas esperas en lo que una persona espera para ser valorado y lo que espera para que se negocie el PIA, decirles que la espera para ser valorado ha bajado 5 meses. Y la espera para negociar el PIA ha bajado en 6 meses. Mientras estos tiempos se vayan acercando más a cero, el sistema será más confiable y más responsable socialmente. Por eso tenemos que seguir trabajando en seguir acelerando, en seguir invirtiendo para que estos tiempos sigan cayendo al ritmo que lo están haciendo. Que es verdad que es un ritmo importante, pero del que yo todavía no me siento satisfecho. Tenemos que seguir trabajando en esta línea. Otro de los indicadores que creo que les puede ilustrar sobre el trabajo que están realizando todos nuestros profesionales es que la lista de espera para la valoración, a finalizar junio del año 2022, se ha reducido de forma importante. En enero esperaban 5.000 personas para ser valoradas, alrededor de 5.000 personas para ser valoradas, y ahora mismo están esperando 3.563 personas para ser valoradas. Estos datos es de manifestarles que el 50% de los que están esperando en este momento, el 50% de las solicitudes son revisiones de grados. Por lo tanto, la lista de espera real para primera valoración es el 50% de esas 3.563 personas. El resto ya está siendo atendida, pero entienden que su situación ha empeorado
y que necesitan ser nuevamente valorados. No es lo mismo tener a una persona que no ha sido valorada en ningún momento a una persona que ya está recibiendo prestaciones porque ya ha sido valorada y lo que tenemos que hacer es aumentarle el grado o revisar el grado que tiene. Hemos sido capaces de valorar en todo este tiempo a 52.343 personas. Eso supone que del total de solicitudes tenemos valorado al 93,63%, que son unas cifras muy importantes. Hemos incrementado la valoración en 3.444 personas durante este tiempo y con derecho a atención y percibiendo ya las prestaciones tenemos al 71,77% de las personas valoradas que tienen derecho a esa atención. Hemos incrementado en 3.156 personas esas personas que están siendo ya con PIA reconocido, ¿no? El objetivo que nos queda por delante, seguir creciendo en la parte del plan de choque que incremente los servicios. Somos, desafortunadamente, la comunidad autónoma que más utiliza las prestaciones económicas vinculadas al servicio y eso, sinceramente, es algo que a mí no me gusta. No me gusta. Creo que no es lo adecuado. Lo adecuado es seguir construyendo, seguir tejiendo una red de dispositivos, de centros, que permitan que a la persona, en lugar de darle un cheque para que se pueda pagar el servicio que le corresponde, poder ofrecerle un servicio público, sea este de titularidad municipal o sea este de titularidad de la Junta de Extremadura, poderle ofrecer un servicio público para que pueda ser atendido en condiciones de mucha calidad, ¿no? No obstante, como van a seguir existiendo las prestaciones económicas vinculadas al servicio, en este momento estamos trabajando en instrumentos normativos que permitan una calidad muy importante en la percepción de esos servicios y que van a permitir, además, que la persona pueda confiar en las empresas a las que quieren que se le presten esos servicios, ¿no? Me parecía que era una información, tanto la información preventiva que les acabo de dar de inversión, como la información de los avances en el sistema de atención a la dependencia, que es algo que debía conocer la opinión pública. En ese sentido se lo he trasladado y en este momento abrimos un turno de preguntas para cualquier cuestión que tengan sobre este u otro tema. A ver, consejero, nos ha dado la lista un poco de espera en cuanto a dependencia. Echamos en falta, como anteriormente esta semana nos daban un apoyo físico para poder seguir un poco los datos, porque, por ejemplo, en cuanto a la valoración, usted habla de que no sé si es que se ha reducido en 5 meses, en 8 meses, o que ahora está en 5 meses, en 8 meses. Se ha reducido en 5 meses. Claro, me gustaría saber de dónde veníamos y a dónde vamos, porque no tenemos esos datos. Yo se lo digo. Por eso, un poco. Veníamos de una media en tiempos de espera global de 691 días y estamos en una media de 459 días. En valoraciones, veníamos de una media de 305 días y estamos en una media de 163 días. Y en PIA, desde la valoración, estábamos en una media de 409 días y estamos en una media de 221 días. Sí, y también le quería preguntar por un hecho, vamos a decir que lo vemos cualquiera, que ha cambiado con la pandemia y más en este tipo de personas. Y es esa atención mental que supongo que, lógicamente, habrán visto incrementados esos servicios que van vinculados y porque hay gente que, en verdad, lo ha pasado mal e incluso si tenía algún tipo de pequeño indicio, pues se ha empeorado. Me gustaría saber un poco cómo se va a atender estos dependientes o cómo están notando esos dependientes, vamos a decir, psiquiátricos, mentales, como lo queríamos decir. Dividimos. Las personas que no tenían trastorno de salud mental previo
Hay un estudio, que es el estudio Cosmos, del Instituto de Salud Carlos III, que lo que nos dice es que han pasado miedo y han pasado aislamiento social. Por lo tanto, si la persona no manifiesta unos síntomas que le incapacitan para su vida diaria, lo que hay que hacer es una actividad preventiva. Ese apoyo psicológico del que hablaba yo en el programa de prevención tiene el objetivo de esa prevención. ¿Eso se hace atendiendo solo al síntoma? No. Se hace socializando, se hace ganando en habilidades sociales que se hayan podido perder durante este tiempo y se hace ganando en asertividad en las decisiones que se toman. Y ese es el contenido que tiene el programa de prevención que yo les acabo de comentar. Cuestión distinta es que a la persona de edad o a la persona con discapacidad que ya tenía un trastorno de salud mental haya que atenderle, porque eso no forma parte de la prevención en sentido estricto. Forma parte de recuperar la atención que no se le ha podido dar durante ese tiempo y que forma parte de las unidades de salud mental del Servicio Extremeño de Salud, así como el ámbito psicogeriátrico de la geriatría donde están esas personas. Y un tercer tipo de personas que como consecuencia de la pandemia, donde no tenían un trastorno de salud mental, ahora tienen un trastorno adaptativo del estado de ánimo, por ejemplo. Eso requiere una atención especializada. Eso no se soluciona solo con grupos, con actividades de grupo. Eso tienen que ser vistos por una persona que en primer lugar será su médico de atención primaria, que sea responsable del centro residencial si es que está en una residencia o en el domicilio si es que está en un domicilio, y actuará en consecuencia, poniendo el tratamiento o derivándole para que tenga un apoyo psicoterapéutico o un apoyo psicofarmacológico, lógicamente. Esas son las tres iniciativas que tenemos con respecto a la situación de sufrimiento que se ha podido producir con la pandemia. Nosotros teníamos muy protocolizado el sufrimiento en aquellas personas que lo estaban pasando mal dentro del ámbito de las residencias y sobre todo dentro del ámbito del sistema sanitario, porque había protocolos, incluso protocolos para abordar el duelo por la pérdida de un ser querido, pero no habíamos podido empezar con las actividades de prevención que yo les acabo de presentar porque los centros de mayores estaban sujetos a mucha variabilidad en la incidencia de la COVID y, por lo tanto, no parecía seguro empezar a poner en marcha este programa hasta que no tuviésemos más estabilizada la incidencia en los mayores de 60 años. Si han notado que con respecto a ese enero del 21, que era cuando empezaba el plan de choque, ahora hay casos de solicitudes de gente con mayores trastornos mentales o con problemas mentales a la hora de pedir esta dependencia. Sí, sobre todo, bueno, a la hora de pedir la dependencia no lo sé porque tenemos que valorarlo y se valora con una escala que no solo valora el ámbito de la salud mental. La salud mental es uno de los componentes más. Por lo tanto, ese dato no se lo puedo dar porque no lo tengo. Ahora, que se han incrementado las consultas de salud mental en atención primaria de salud y en las unidades de salud mental en estas edades y en edades más jóvenes. Y eso es un hecho que tendremos que cuantificarlo, pero que es un hecho contrastado. Fundamentalmente por el miedo, por el afrontamiento de la incertidumbre y por duelos que pueden no estar resueltos, que son los tres elementos que han venido a caracterizar una pandemia como la fase aguda que hemos pasado, ¿no?
Buenas. Yo quería preguntar por la viruela del mono, quería saber cuál es la situación en Extremadura. Le hemos leído en redes sociales que ya se ha puesto la primera vacuna en Extremadura. Sí. ¿Cómo es el protocolo para esa vacunación? Bueno, vamos a ver. Con respecto a la situación global de la viruela del mono, no somos de las comunidades autónomas que tengan la incidencia más alta, pero es verdad que nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica están funcionando bien en todo el país, también en Extremadura. Por lo tanto, los últimos datos son datos de 20 personas afectadas. Esas 20 personas, el 100% son hombres, si no me falla la memoria, de edades comprendidas entre los 20 y los 63 años aproximadamente, y todos el mecanismo de transmisión, a excepción de una persona que no está completamente filiado al mecanismo de transmisión que ha tenido, y que eso pasa en epidemiología en algunos casos, porque en la encuesta no se llega a concretar cuál ha sido el mecanismo de transmisión, es por un contacto muy estrecho y por intercambio de fluidos. Los síntomas con los que nos estamos encontrando de forma mayoritaria suelen corresponder a lesiones dermatológicas, que son características las lesiones de la viruela. El segundo bloque de síntomas tiene que ver con síntomas generales, de malestar general, una sensación pues, de un cuadro vírico pseudogripal, que luego lleva a este tipo de situaciones, dolor de cabeza, etcétera. Esos son mayoritariamente los síntomas que se están presentando en nuestra población. La mayoría suele tener una red de contactos muy estrechos, muy pequeños, de contactos estrechos muy pequeños, la mayoría. De hecho, en las estadísticas nacionales no se pasan, cada caso no pasa de los 4 contactos como mucho. Y con respecto a la viruela del mono, desde el punto de vista de la Agencia Europea del Medicamento, solo hay 2 medicamentos que están indicados. Uno que es el tecovirimat, que es un antivírico, que no se usa prácticamente nunca, pero es verdad que está autorizado. No lo estamos utilizando en este momento. Después de declarar la Organización Mundial de la Salud la emergencia internacional, probablemente la Agencia Europea del Medicamento establezca recomendaciones para utilizar este fármaco. Y las vacunas que teníamos hasta hace unos años, que eran las autorizadas, eran vacunas que tenían muchos efectos adversos, porque eran de virus completos. La vacuna estaba basada en plataforma de virus completos, y esos virus lo que estaban eran o desactivados o habían perdido la capacidad de reproducirse, de replicarse, y por lo tanto daban muchos efectos secundarios. En este país se introdujo la vacuna de la viruela en calendario obligatorio al principio de implantar los programas de vacunación, y se dejó de vacunar cuando ya la vacuna la considerábamos que estaba erradicada. Estamos hablando alrededor de la década de los 80, es cuando se deja de vacunar, contra la viruela general. Por lo tanto, con esto lo que quiero decir es que todas aquellas personas que sean casos o contactos estrechos, más contactos estrechos que casos, todos aquellos contactos estrechos que por su edad en el calendario vacunal esté vacunado contra la vacuna de la viruela que iba en el calendario vacunal, no se vacunan, porque se entienden que están cubiertos. De hecho, espero no equivocarme, pero creo que alrededor del 93% de las 20 personas afectadas no estaban vacunadas por el calendario oficial, porque ya tenían una edad. Cuando se fueron a vacunar eran más jóvenes, pertenecían a unas décadas donde ya había desaparecido
donde ya se había erradicado la viruela, ¿no? Por lo tanto, a esas personas no se les vacuna. La única vacuna que está autorizada por la EMA, que no tiene tantos efectos secundarios, tiene un nombre en Europa y un nombre en Estados Unidos. El nombre de Europa es Imvanex y es la única que está autorizada para administrarse. No está exenta de riesgos y, por lo tanto, exclusivamente se le pone a los contactos estrechos. Y a los contactos estrechos donde los efectos beneficiosos sean superiores a los riesgos que tiene la vacuna, porque no está exenta de riesgos la vacuna. Y, por otro lado, como la viruela es una enfermedad desterrada en la mayoría de los países, la industria farmacéutica no fabrica vacunas como fabrica para otras enfermedades. El stock de vacunas que tiene Europa es muy pequeño. Por todas esas circunstancias, las indicaciones que establece la Agencia Española del Medicamento son indicaciones muy concretas. Son en los primeros 4 días de haber estado en contacto y solo a contactos estrechos evidenciados. Este contacto estrecho ha podido ser por ser una persona muy cercana a la persona que tiene la infección, pero también puede ser por ser un contacto estrecho como profesional, porque el profesional sanitario, por ejemplo, que ve a un paciente y que hace una toma de muestra de la lesión dermatológica para hacerle la PCR a esta persona, si no ha tenido la suficiente protección o ha tenido una ruptura en la cadena de protección porque se hayan roto los guantes por cualquier motivo y ha entrado en contacto y tenemos esa evidencia, esa persona se consideraría contacto estrecho. De la misma forma que un microbiólogo que no tiene por qué ver al paciente, pero que está en contacto con la sangre o la muestra que ha llegado al laboratorio para hacer la PCR si no ha tenido la protección suficiente, también se consideraría un contacto estrecho. Por lo tanto, como resumen, solo se puede poner esta vacuna, solo se le pone en los 4 días siguientes al haber tenido el contacto evidenciado y solo se le pone a estos 3 tipos de contactos. Un contacto muy estrecho desde el punto de vista personal o un contacto muy estrecho desde el punto de vista profesional. Y además la vacuna administrada hay que registrarla en el RESVACU porque se tiene que comunicar al Ministerio de Sanidad. Porque de momento el estocaje de vacunas que tenemos son vacunas del Fondo de Vacunas de la Unión Europea. Una vez que está declarada el estado de emergencia internacional, la Agencia Europea del Medicamento lo que está haciendo en este momento es ampliar el listado de fármacos, vacunas o no vacunas, que pueden ser útiles para la viruela del mono. Y esto es lo que puedo comentarle del estado del arte de la viruela del mono en este momento en todo nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Nosotros ahora mismo disponemos de un estocaje de 27 vacunas y la semana que viene contaremos con otras 27 más, pero es que en el tiempo que llevamos solo hemos podido utilizar una. Consejero, dos preguntas. Una, aproximadamente el año pasado murieron unos 1.250 extremeños con derecho a la prestación de dependencia que no pudieron cobrarla. Quería saber si con este plan de choque pues esa cifra se ha ido reduciendo, no sé si tiene algún tipo de cálculo o índice. Y luego también quería preguntarle pues, por la COVID, que la última semana están mejorando los guarismos también y las cifras. Muchas gracias. Con respecto al primer número, yo creo que desafortunadamente no podemos sacar conclusiones con respecto a los fallecimientos en la lista de espera. Además, me parece atrevido hacerlo. Porque cuando se dio la alerta en el año 2004, creo recordar, de la gripe A, se estableció un sistema de vigilancia epidemiológica de la mortalidad que es el MOMO. Si hubiésemos tenido en ese sistema de información MOMO del Instituto de Salud Carlos III
unas cifras de fallecidos esperadas y no un incremento de mortalidad como se ha producido con la COVID, yo podría decirle, con esta reducción de tiempos de respuesta, los fallecimientos van a ser estos. Pero es que el momo lo que nos sigue diciendo es que tenemos un exceso de mortalidad todavía en todo el territorio nacional. Por eso, con todos mis respetos a las organizaciones y a los directores y a la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, yo soy el primero que me alío con ellos para tener fallecimientos cero. Pero desde luego lo que no puedo sacar son conclusiones y extrapolaciones ante un sistema que está artefactado por el exceso de mortalidad del momo, porque no voy a sacar datos reales. Una vez que se estabilice esto, veremos cómo se pueden extrapolar esas cifras. Pero sin tener estabilizado esto, es muy difícil que esto podamos decir con un margen de error asumible desde el punto de vista estadístico qué es lo que vamos a conseguir con este plan de choque. Por eso los indicadores que les he dado no hablan de cifras de fallecidos ni de prevención de fallecimientos, porque yo al menos no me atrevo a darlos. No puedo hacer una extrapolación cuando el sistema estadístico sobre el que calculo está artefactado y la fuente sobre la que calculo está artefactada. Así es que no voy a hacer ninguna extrapolación. Evidentemente es de cajón de madera de pino que si reduces el tiempo se te van a morir menos gente esperando. Porque hay menos gente esperando, solo por una cuestión estadística. Pero no le puedo decir en qué va a incidir esto, porque esto se ha puesto en marcha en cuanto hemos podido. Y en cuanto hemos podido todavía teníamos un exceso de mortalidad con respecto a la mortalidad esperada para esa fecha. Por cierto, ahora está habiendo un incremento en la mortalidad observada como consecuencia del calor. Es decir, que tenemos todavía artefactado el sistema momo. Con respecto a la segunda pregunta que me hace de la COVID, pues ojalá la variante que tenemos en este momento, que mayoritariamente en el 98% es BA4, BA5, se quede con nosotros por mucho tiempo. Estamos en una cifra bastante más bajas en incidencia, tanto en población general como en mayores de 60 años. Y eso se está reflejando también en una reducción, tanto en los números absolutos como en los números relativos, con respecto a los ingresos hospitalarios y, afortunadamente, en los fallecimientos. Y luego decirle, me está gustando mucho la información que publican últimamente, porque utilizan con en lugar de por. Y esto es muy importante, porque nosotros estamos en la obligación de declarar todos los fallecimientos y todos los ingresos que tengan COVID. Pero de los ingresados hay un porcentaje que están ingresados con COVID, pero por otra cosa. Y otro porcentaje están ingresados por COVID, porque han hecho una neumonía por COVID. Luego, ante la duda, yo les recomiendo, si me permiten la licencia, que utilicen la palabra con COVID, que refleja mejor la realidad que si dicen por COVID. Y esto se traslada también a las personas fallecidas. Del total de fallecimientos que nosotros tenemos que declarar, aunque en la causa fundamental y no en la causa inmediata, el facultativo que firma el certificado de defunción haya puesto COVID, nosotros tenemos que declararlo como un fallecimiento dentro de la pandemia. Pero ha podido fallecer por una descompensación de una insuficiencia cardíaca, que el COVID lo tenía porque le hicieron un test antígeno, pero no es lo que le ha llevado a la muerte. Por lo tanto, ha fallecido con COVID en lugar de por COVID. Esto en los sistemas estadísticos es muy difícil de deslindar,
aunque en el último Consejo Interterritorial se ha hecho un esfuerzo en los ingresos para que sepamos cuáles son por y cómo, que vamos a ver si somos capaces de afinar los sistemas para conocerlo. Pero es muy difícil en los certificados de defunción, puesto que quien adopta la decisión de poner por qué ha fallecido es el razonamiento clínico del facultativo que firma el certificado de defunción. Sí, consejero. A partir de ya mañana pasado vuelven las alertas por calor, incluso las naranjas ya la ha declarado en algunas zonas como la Vega del Guadiana de la EMED. Me gustaría saber si desde el SES se puede, entre comillas, preveyendo que vuelvan otra vez golpes de calor, ¿se puede prever una mayor actividad al respecto o simplemente es cuando qué se puede hacer ante las temperaturas tan altas que tenemos o que vamos a volver a tener después de este mes de julio? Pues mire, vivimos en una sociedad donde no hemos tenido tantas alertas nunca. O sea, lo difícil aquí es vivir tranquilo. Porque cuando amaneces por la mañana o tienes una alerta meteorológica, o tienes una alerta del 112, o tienes una alerta sanitaria. Yo me he criado en un pueblo. Mis padres no tenían tantas alertas como tenemos nosotros ahora. Ni la EMED le decía que venía una ola de calor con riesgo naranja o rojo, ni venía el 112 a decirle qué es lo que tenían que hacer. Pero yo no podía salir a la hora de la siesta. Mis padres sabían que tenían que darme más agua. Mis padres sabían que tenían que ponerme una gorrita. Y mis padres sabían que tenían que estar en la sombra. Y desde luego no se le ocurría a nadie hacer deporte a las horas de calor extremo del día. Y no tenían ninguna alerta, ¿eh? Eso sí que era sin manual de instrucciones. Si somos una sociedad que estamos más informados porque tenemos más alertas, tenemos más elementos para decidir. Pues yo lo único que pido es la autoprotección y el autocuidado. Porque no querremos tener un médico o una enfermera que nos vaya diciendo: tenga usted cuidado que va a hacer calor, tenga usted cuidado que va a hacer calor, no salga a correr que va a hacer calor. No, eso forma parte de mi autoprotección. Y tenemos que insistirle a las empresas, y las empresas están colaborando a que el entorno laboral sea lo más seguro posible en las exposiciones al calor. Y yo lo que pido es responsabilidad a la sociedad. Es que un golpe de calor puede matar. Pero es que además, lo más triste de todo es que una muerte por golpe de calor es evitable. Y la mayor parte de las cosas que se pueden hacer para evitarla dependen de nosotros. Y son cosas sencillas, de sentido común y accesibles a todos. Lo tienen más difícil los que trabajan en el andamio al sol. Lo tienen más difícil los agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas que tienen que trabajar al sol. Esos entornos de trabajo que hay que adaptar y que tienen que protegerse de mejor manera, lo tienen más difícil. Pero es que la mayoría de los casos de golpe de calor que hemos tenido en Extremadura no se han dado en el entorno laboral, ¿eh? Y con esto no quiero culpabilizar. Lo único que quiero es llamar la atención que en una sociedad donde tú por la mañana puedes salir con todas las alertas puestas, tienes muchísimos más elementos de juicio para decidir qué hago para estar más saludable. Y a eso es a lo que apelo. Evidentemente, cuando se produzca el golpe de calor, pues tendrán que actuar los sistemas de urgencia y emergencia, tendrán que actuar las plantas de hospital, tendrán que actuar los servicios de atención primaria y tendrán que actuar las UCI. Pero es que el objetivo de la sociedad no tiene que ser que te atiendan en una UCI bien. El objetivo de la sociedad tiene que ser que no te dé el golpe de calor.
Porque, si me permiten el símil, el contrato que se hace con el sistema sanitario es un contrato de medios, no de resultados. Porque la medicina, casi nunca, 2 y 2 son 4. Y por muy bien que hayas hecho las cosas, existe un riesgo de variabilidad individual que te puede llevar a agravarte y que te puede llevar al fallecimiento. Y la otra tarea para la sociedad es proteger a aquellos que no están capacitados para protegerse, que son las personas vulnerables. Y es tan vulnerable una persona mayor, que tiene sus riesgos, como un niño o niña que no sabe hablar y que no puede pedir agua. A eso no le vas a exigir que pidan agua si no sabe hablar, pero sí le puedes exigir a su entorno más cercano que le dé agua de forma periódica al niño y que no lo ponga en una exposición prolongada al calor. Y creo que esto es lo que hay que trasladarle a la sociedad. Puro sentido común, por otra parte. Nada más, muchas gracias y buenas vacaciones.